4, incertidumbre pedagógica y posibilidad formativa. Como primer punto a tratar, los ámbitos de discusión sobre la evaluación de los aprendizajes. Para iniciar, la evaluación de los aprendizajes se ha visto recurrente en escenarios económicos, sociales y políticos, y claramente con una mayor significación en cuanto a las instituciones educativas. En lo económico, porque aportan el desarrollo productivo de la población. En cuanto a lo social, porque todos los agentes que configuran esa sociedad pues se encuentran en organización. En lo político, buscando consolidar un Estado democrático. La evaluación en educación es vista como una herramienta que es necesaria para discutir en los anteriores sectores. Esto para que se asegure una calidad educativa que vaya a potenciar el desarrollo local, regional y nacional. Bueno, ahora para hablar acerca de la evaluación desde el ámbito del desarrollo económico, se debe iniciar diciendo que en la actualidad lo que le interesa a los actores económicos es formar a los jóvenes de acuerdo a lo que se demanda o se necesita en la sociedad. Por ello, las instituciones educativas tienden a egresar personas que cumplan con competencias que requieren las empresas y que vayan también en la misma línea que los procesos de modernización y globalización de la economía, dando como resultado que se evalúe, por así decirlo, la calidad de la educación con la competitividad, llegándose a creer que la educación es buena cuando se desarrolla en el estudiante competencias para ser suficientes en la bolsa de empleo de un mundo que está en constante crecimiento. Por otro lado, en este ámbito, la evaluación se vuelve una manera de ver la pertinencia de la formación que brinda el sistema para ver si hay eficiencia en cuanto pues la parte productiva cuando se encuentra con los desafíos y las demandas del mismo. Por último, no se puede ver tampoco tan negativo la evaluación en este ámbito económico, ya que igualmente permite formar actores para que piense, para que planifique, para que proyecten alternativas de producción y de crecimiento económico para que se dé un desarrollo humano pleno. En el escenario sociopolítico, entre las expectativas de desarrollo de la convivencia y la propuesta formativa de la institución educativa, el tema de la evaluación generalmente aparece como aquel instrumento de poder que tiene la escuela para lograr que los educandos adopten las normas que regulan los comportamientos sociales hasta convertirlos en sujetos políticos o ciudadanos. Estos actores sociales, organizaciones o instituciones, estiman la calidad de la educación en cuanto responde a las demandas de desarrollo social, presentes y proyectadas de manera tal que la formación contribuye a la democracia y se constituye en un pivote fundamental para impulsar el desarrollo territorial, local o regional en búsqueda de mayor bienestar social, justicia y equidad. Estas demandas obligan a pensar que la evaluación deberá referenciarse en el tipo de sociedad que se tiene y se tendrá en el futuro o en los escenarios que podrán configurarse con o sin la intervención consciente de sus actores. Lo mismo en las formas de intervención sobre la configuración del entramado social. Hoy se hace un buen número de críticas en torno a las deficiencias que presentan las instituciones educativas frente a los desafíos de formar personas capaces de actuar con solvencia intelectual ante los nuevos escenarios de vida, determinados por la globalización, y de convivencia democrática, juicios que de alguna manera están evaluando el producto de la educación y por tanto los procesos formativos que se desarrollan en la institución educativa. Cuando se siente con mayor fuerza los rigores de la violencia, la corrupción, la inoperancia del Estado en algunos ámbitos sociales, la poca competitividad de la producción en los escenarios internacionales, algunos gobernantes ponen en cuestión la formación del mismo sistema que éste genera, y por efecto empiezan a postular soluciones coyunturales, unas que buscan técnicamente superar los problemas y otras que en nada contribuyen. La institución educativa entonces deberá entender que si bien la responsabilidad plena sobre estos problemas no les corresponde, tampoco la exime de compromisos en esa materia, en el ámbito de su misión. Es indiscutible que la escuela forma a las nuevas generaciones y se supone debe hacerlo integralmente. Por lo tanto, si la formación ética, ciudadana y política es rigurosa con seguridad, se contribuirá de mejor forma a lograr un país con grata convivencia y posibilidades ciudadanas y políticas más expeditas.
De esto se colige que la evaluación debe referenciarse también desde la tarea que tiene la institución educativa en cuanto a la formación ciudadana política, desde la tarea no solo de formar al gobernando, sino también al gobernante en el marco de los principios éticos y sustentables y sólidos. Frances y Hernández, para esto, nos dicen que una de las mayores respuestas a la globalización consiste en construir y reconstruir la sociedad del saber y de la cultura, prolongar y no reducir la formación, desligarla o separarla de puestos de trabajo y oficios concretos. El hecho de que orientar los procesos educativos hacia las cualificaciones claves que respondan a esa perspectiva no se ha de concebir solo como flexibilidad ni como formación continuada, sino que también representa situar la formación en contexto de competencia social, capacidad de dirección, habilidad ante los conflictos, comprensión cultural, mentalidad de relación y acceso a las inseguridades, paradojas de la segunda modernidad. La evaluación desde el ámbito gubernamental. Como sabemos, la evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los aprendizajes que esperamos los estudiantes logren obtener al estar involucrados en un proceso educativo. Asimismo, la evaluación de las políticas públicas es una acción necesaria como medio para hacer un seguimiento y valoración de sus propios alcances. Las políticas públicas en Colombia se evalúan por las llamadas pruebas de Estado, como lo son las pruebas Saber, Saber Pro y pruebas internacionales como las PISA o las TIMSS. Cada una de estas tiene características diferentes, pero al mismo tiempo cumplen con el mismo propósito, que es evaluar a los educandos. Las pruebas Saber se caracterizan por ser evaluaciones estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Más que todo se fijan en los grados como lo son tercero y quinto en la básica primaria, en el grado noveno, que es el cierre ya de la básica secundaria, el grado 11, que es ya el terminado de la educación media. Las Saber Pro son evaluaciones que permiten identificar las competencias que se han generado en nuestros estudiantes mediante una evaluación, y estas se generan en los estudiantes que están por culminar una profesión universitaria. Las PISA son evaluaciones que se generan a los estudiantes de manera obligatoria para determinar los conocimientos, habilidades que estos han obtenido. Esta es una prueba también que permite sacar a la luz, a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y al mismo tiempo un reparto equitativo de las oportunidades de aprendizaje. Las TIM es una evaluación que permite determinar el rendimiento educativo desde las tendencias en matemáticas y las ciencias. Además, esta evalúa las competencias cognitivas que existen en el educando. Cada una de estas evaluaciones se rigen bajo distintos principios como son la justicia, equidad, pero al mismo tiempo genera una precariedad, porque estas pruebas, al ser universales, suelen ser un poco difícil y no atender a la diversidad cultural y las diferencias que hay en cuanto a las condiciones socioeconómicas y a las posibilidades que tienen los educandos a acceder a una educación. Al mismo tiempo, estas evaluaciones suelen ser conocidas por ser neutrales a las condiciones psicosociales, culturales particulares de cada uno de los estudiantes. Se hace el llamado que estas evaluaciones son muy estandarizadas y generadas para evaluar los conocimientos que los estudiantes tienen, pero no desde sus perspectivas sociales, desde sus dificultades o problemáticas en comunidades, en sus departamentos, en sus hogares. Es muy importante que estas evaluaciones sean vistas desde una perspectiva social, porque no puede ser vista como aquella que permita de que el estudiantado pueda acceder a una educación superior, pueda acceder a una escuela. Estas no pueden ser las que generen una autonomía en el estudiante, sino que ayuden a reforzar sus aprendizajes. La evaluación en el ámbito de la institución educativa. Bien, la institución educativa debe asumir una reflexión profunda acerca de la evaluación de los aprendizajes con sus respectivas implicaciones, incorporando así diferentes concepciones sobre educación, políticas evaluativas, enfoques pedagógicos, procesos evaluativos y desarrollos de la labor pedagógica, las cuales son inminentes a su labor disciplinar y
pedagógica, valga la redundancia. No obstante, existe un gran número de instituciones donde el tema de evaluación no concuerda con su contexto o no logran poner en práctica los campos de saberes como la democracia, la medición, la promoción, entre otros, aun cuando estas tienen claro su significado. El desafío de la evaluación claramente es complejo. Sin embargo, cada establecimiento educativo debe darse la tarea de implementar estrategias que les ayuden a integrar lo establecido en la norma a su PEI. Y no solo dejarlo allí, sino ponerlo en práctica con los docentes, estudiantes y demás miembros que conforman una institución. La evaluación, problema de sentido o de forma. La evaluación resulta un problema inicial que debe plantearse una institución para asumir la tarea de concebir, formular e implementar un sistema de evaluación que responda a las expectativas de desarrollo en materia de educación y no por el contrario a la visión simplista de promocionar o no a los estudiantes. Resulta paradójico que la evaluación forme parte de las acciones cotidianas del trabajo en las escuelas porque las instituciones educativas no cuentan con un componente pedagógico de su PEI, con un sistema de evaluación claro que visibilice lo que acontece en la actividad pedagógica. Me permito abrir comillas, la evaluación educativa, una aproximación conceptual, Eola y Toranzos 2000. Ellas muestran las siguientes apreciaciones. 1. Se destacan las opiniones que asocian la evaluación a los exámenes y estos últimos son considerados un instrumento de poder que refleja un estilo de enseñanza conservador y autoritario que produce secuelas en el desarrollo de los estudiantes. 2. Instrumentos de evaluación con fines diferentes para los que fueron diseñados, ya que se enfocan en las altas calificaciones como un premio y en las bajas calificaciones como un castigo, convirtiendo las instituciones educativas como control disciplinario. Y tercero, la tendencia a identificar la evaluación y calificación, lo que manifiesta un deterioro del concepto de evaluación educativa. Esto permite tener una visión global, ya que no solo en Colombia se presentan este tipo de situaciones, sino en Latinoamérica como tal. Las instituciones educativas no cuentan con un sistema de institucional, razón por la cual no tienen un enfoque que le dé sentido a la evaluación y a la práctica evaluativa coherente. También se señala que la evaluación de los aprendizajes corresponde a la autonomía docente y no un problema de currículo. Y si las instituciones desean abordar los desafíos de mejoramiento de la educación como tal, la evaluación deberá ser un tema recurrente en sus debates y por ende tendrá que asumirse como problema de conocimiento y acción pedagógica para atravesar todas las dinámicas del PEI. En el caso de la evaluación de los aprendizajes por automacia de la enseñanza, resulta interesante asumir la reflexión partiendo del siguiente dilema. ¿Se trata de concertar un tipo de evaluación de los aprendizajes o se trata de asumir el sistema de evaluación de los aprendizajes que debe implementarse en las instituciones? Pues si se trata de asumir la evaluación pedagógica en toda su riqueza, el desafío parte de reconocer que ésta se enmarca en un sistema complejo, con preguntas sobre la naturaleza, el sentido y la forma de evaluar. Pues al abordar la evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva del sentido, el problema se ubica en para qué se evalúan los aprendizajes y la formación dentro de las comunidades académicas. Y es en lo siguiente, para el seguimiento de una aproximación de cara al sistema de educación, para informar a los padres sobre lo que aprendieron sus hijos, para promocionar a los estudiantes, para lograr información útil en los procesos de planificación institucional con respecto a la evaluación y para controlar el comportamiento de los estudiantes y por último para reforzar los aprendizajes como tal. Bueno, seguidamente tenemos la evaluación desde el cuestionamiento de cómo debería ser.
aquí nos habla de cuál es el mejor tipo de prueba que debería realizarse y que podamos dar cuenta, dar evidencia de los aprendizajes, teniendo aspectos como el mejor momento para evaluar, cuál es la escala de evaluación adecuada, el tipo de pregunta y modalidad que debería realizarse y lo que debería llevar el informe de esas evaluaciones, que si la evaluación debería ser formativa o sumativa, cualitativa o cuantitativa, así sucesivamente. Se plantea que la evaluación claramente sigue siendo tradicional, sigue siendo numérica, todo para ver si el estudiante se llenó de dichos contenidos y viendo si logra pasarlos o no. También que la evaluación en algunas zonas, tanto rurales como urbanas, tiene el sentido de castigo, porque el padre de familia ve o cree que por medio de la evaluación es solamente para que el niño se autoexija, sea nomás para tener un promedio o para dar cuenta de que él es como más inteligente. No es algo más direccionado a ver qué realmente está aprendiendo el niño. Por esto la escuela tiene el deber de analizar su acontecer educativo, de realizar una evaluación que demande a la formación del momento, a lo que se necesite en ese momento, en ese espacio. Debe verse la evaluación de aprendizajes entendiendo que es un problema complejo en la institución educativa el llevar a cabo la parte evaluativa. Esto lo tienen que llevar a buscar estrategias de aprendizaje que sean apropiadas para hacer de la evaluación una herramienta pedagógica productiva que vaya a promover el cumplimiento de los distintos propósitos de la institución y el sistema educativo. También nos dice el para qué de la evaluación de los aprendizajes, que tiene aspectos como el apoyo al educando en la autorregulación y desarrollo de sus procesos de aprendizaje, también de su formación y autonomía, que se le debe dar el apoyo al docente en cuanto a su planificación, sus estrategias, sus prácticas, para que el aprendizaje del estudiante sea óptimo. Y asimismo, darle el apoyo a la institución y al sistema educativo. Y el cómo se hace la evaluación, que es donde cada actor del sistema educativo analiza las estrategias que lo ayudan en su quehacer pedagógico, siendo esta una herramienta evaluativa que implementará de acuerdo a lo que él necesita. La evaluación como componente pedagógico del PEI. Al abordar los problemas de la evaluación hay que hablar de su tema radical y hablar necesariamente de una discusión que debe orientarse hacia la presencia de un sistema de evaluación pedagógico que tenga componentes participativos y viables, pero que también genere productos en donde sean incluidos todos los actores desde sus múltiples diferencias y donde hablemos de los componentes y procesos evaluativos dentro de una misma dinámica social que es la dinámica educativa. Al pensar en evaluación hay que hablar sobre un componente dinámico en lo que concierne a su sistema y a la vez también hablar sobre un subsistema complejo, donde implica tener en cuenta desde su lógica y su dinámica varios elementos. Dentro de ellos encontramos los enfoques pedagógicos, los modelos educativos, el trabajo docente, pero a la vez también el manejo apropiado y riguroso del lenguaje, desde los diferentes campos del conocimiento. Hablar sobre particularidades del estudiante, los factores socioculturales, políticos y económicos que le surgen al estudiante desde sus contextos. Hablar sobre las ayudas educativas, el ambiente escolar desde las propuestas pedagógicas. Es necesario mencionar un ensayo sobre Sengen 2004, página 70, que nos dice que la escala de la era industrial tiene puntos ciegos estructurales, distintos de cualquier otra institución, y que estos se deben a que la única persona que podría hablar de cómo está funcionando el sistema total es la persona que no tiene voz ni poder alguno para aportar una retroinformación significativa que podría producir cambios significantes y que esa persona sine qua non debe ser el estudiante.
Esto a su vez debe mirarse como una perspectiva institucional, donde abordemos de una forma más profunda los fines de la educación y que tiene que ver con la tesis del medio, donde es más importante para la sociedad formar nuevas generaciones como seres humanos plenos, donde se conciban desde el individuo hasta lo colectivo y donde logremos ubicar al educando dentro de un sujeto evaluador, no como un sujeto que se evalúa interiormente, sino que cree pensamiento sociocrítico. Pensar en la evaluación en el marco de un sistema complejo es asumir, entre otros interrogantes, como ¿cuál es el sentido de la evaluación? ¿Qué se debe visibilizar mediante la evaluación? Según el enfoque pedagógico, ¿cómo trabajar la evaluación con niños, adolescentes o incluso jóvenes? ¿Qué tiene que ver la evaluación con la ética, la política educativa, la política económica, la formación, la calidad e incluso el poder? La evaluación, considerada como parte de un sistema complejo, pretende generar procesos pedagógicos para que cada educando se sienta incluido y apropiado de las acciones y herramientas con las cuales se puede reconocer y visibilizarse a través de sus potencialidades, sus alcances y hasta sus desafíos. Promover un sistema de evaluación propio a nivel institucional no implica promover un relativismo extremo en esta materia, ya que el Estado como regulador del currículo determina unos estándares de calidad que se constituyen en los referentes que orientan los procesos de enseñanza, es decir, nosotros como maestros. Al margen de la discusión de que si está en cada área los saberes y competencias que deben estar, lo cierto es que a nivel nacional debe existir un marco de referencia que coloque a tono las instituciones educativas, esto con el fin de garantizar la fundamentación básica, universal del saber, con el cual podemos entendernos en todo el mundo, un mundo que por supuesto es cambiante. A pesar de la ausencia de una ciencia del hombre que coordine una de las ciencias, o más bien, a pesar de la ignorancia de los trabajos realizados en el sentido de la enseñanza, puede intentar eficazmente que se converjan las ciencias naturales, las ciencias humanas, la cultura y humanidades, incluyendo la filosofía. Esto como lo decía Morin en 1999. En estos términos, no solo más se trata de decir que más que concretar un tipo de evaluación, se trata de lograr una concertación, unos lineamientos que orienten la institución educativa, que den la posibilidad de una actuación razonable, en que por ende, cual materia sea, permita configurar un sistema de evaluación institucional que parta de la inclusión y que sea productivo tanto a nivel de aprendizajes como de formación.